Bueno, vamos a dar comienzo a las conferencias de hoy, de la mañana del domingo. El primero que va a hablar es Juan Carlos Merino. Nos va a hacer una exposición bastante extensa sobre la demografía de la Barroa y sobre la técnica de la retirada de cría para controlarla. La Barroa, bueno, todos los que sois apicultores ya sabéis que es lo que nos trae locos a todos, lo que reduce nuestra producción, lo que cada invierno nos diezma los colmenares, y cualquier técnica que sirva para reducir eso, pues es bienvenida. La experiencia de Juan Carlos es amplísima, tiene una explotación importante, tiene colmenares en muchos sitios distintos. Alguna vez le he oído que su experiencia en horas de colmenar está en torno a las 60.000 horas de colmenar, que ya está bien. Y desde luego es un hombre documentadísimo, que aparte de la experiencia práctica, se documenta, investiga y trata de aplicar a su caso concreto pues las cosas que lee. Es un gran lector y luego bueno, pues poner eso en práctica en el colmenar. No todo el mundo es capaz de hacerlo y Juan Carlos es uno de los que sí. Así que nada, sin más preámbulos, os dejo con él. A ver qué aprendemos esta mañana. Gracias. Vale, de acuerdo. Bueno, muchas gracias por tu amable presentación y gracias por vuestra invitación a venir a esta ciudad tan hermosa una vez más. Los comienzos siempre son los más difíciles de las charlas. Agradezco su presencia aquí. No es muy numerosa, pero se ve que hay gente muy inteligente que dice: Juan Carlos Merino, no voy. Bueno, esta mañana me tropezaba con un email de un foro apícola internacional en la que un apicultor decía: recientemente un reputado investigador se dirigió a mí con amargura diciendo cómo hemos ideado un proyecto de investigación, hemos establecido un protocolo riguroso, hemos seguido meticulosamente todos los pasos, hemos obtenido resultados interesantes, sólidos, y cuando se los hemos presentado a los apicultores han contestado: normal, eso era previsible. Claro, esto tiene muchas aristas, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Que el apicultor de a pie, práctico, es receloso con la investigación científica? ¿O es que el trabajo no aportaba algo importante para su manejo diario? Cuento esto porque veo que hay como un desdén mutuo entre el apicultor práctico y el investigador, ¿no? Los investigadores también de vez en cuando, no es lo normal ni es continuo, ¿no? Pero de vez en cuando veo como tratan con excesivo desdén al apicultor e inciden en sus malos manejos, sus malas praxis, y yo digo que eso no es representativo tampoco del sector apícola, ¿no? Que no vamos a poner siempre como referente a lo peor, ¿no? Bueno, cuento todo esto porque yo nuevamente ocupo esas sillas, subo aquí muy pocas veces al año y no con mucho entusiasmo, porque siempre es un reto para alguien que no es un profesor universitario, que soy un apicultor, no soy un divulgador. Cuando estoy ahí sentado, en muchas ocasiones escucho cosas a los ponentes que reconozco que todos creo que se esfuerzan y se lo toman con rigor y con respeto al público, su exposición, pero veo, a veces me aportan muchas cosas y me voy contento, y otras veces veo gazapos enormes que también me estimulan, porque llego a casa y digo: pero esto que ha contado me parece que es entre falso, erróneo, incompleto, confuso, y eso me estimula
a implicarme en la lectura y sacar conclusiones, ¿no? Es que mi charla va sobre estos temas, sobre, un poquitín, sobre estos gazapos que se repiten demasiadas veces sobre asuntos de la apicultura y en concreto sobre Barroa, ¿no? Y ser riguroso con la información creo que puede tener, porque esto es un poco técnico todo lo que voy a contar, bueno, la segunda parte no, que va a ser un poco de manejo, pero toda esta información que parece teórica, al final tiene una aplicación práctica, ¿eh? Sobre todo en lo referente al crecimiento de Barroa, ¿no? Ahora viene cuando me lío con... Vale. Este es el glosario de mi presentación, que ya os he contado, que voy a hablar un poco de los errores en la investigación y en la divulgación. Voy a hablar, también he hecho en falta, y lo he dicho con reiteración, un relato coherente del desarrollo de la Barroa en el mundo y en concreto en España, cómo ha ido impactando de modo diferente desde su llegada en el año 85 hasta ahora, y cuáles son las razones de que la agresividad de Barroa haya ido incrementándose a lo largo del tiempo, hasta ahora que ya casi carecemos de herramientas 100% fiables para luchar contra ella. Bueno, Donald Rumsfeld, creo que se llama, ¿no? El vicesecretario de Defensa de Estados Unidos, acuñó una serie de frases que es un puzzle bastante inentendible en inglés, extraído lo más entendible, cuando quiso justificar lo injustificable, que era la invasión de Irak, ¿no? Y estas frases me venían a cuento, ¿no? Por lo que voy a hablar después. Hay cosas que sabemos, hasta que llegue la ciencia, y la ciencia está en completa evolución, todo es falsable y irrefutable, ¿no? Pero lo que entendemos que es cierto hoy es lo que debe comunicarse. Eso es lo que sabemos que sabemos. Hay cosas que sabemos que no sabemos, porque los organismos biológicos son más complejos que el mundo inorgánico, ¿no? Y hay tantas variables que es imposible saberlo todo. Sabemos que hay cosas que no sabemos. Ahí hablaremos siempre de hipótesis o ocurrencias, pero eso no es. Eso queda en el campo de lo ambiguo, ¿no? Cuando habla de abejas, hay que distinguir lo que se sabe de lo que tú crees que puede estar pasando. Bueno, el tercer punto no hay ni de qué hablar, porque si no sabemos lo que no sabemos, son cosas misteriosas que puede haber en las biologías de las abejas que por supuesto, no pueden ser tratadas. Por ejemplo, esto es de una exposición del año pasado, creo, en una feria de prestigio. ¿Esto qué es? Esto es algo absolutamente imaginativo y falso, ¿eh? Aquí, Barroa surge en la isla de Java, se va a Rusia y luego viaja desde Europa a Estados Unidos y a América en general. Esto sabemos que es falso. ¿Por qué se cuenta esto en una jornada apícola? Porque Barroa se descubrió en la isla de Java, en el año 1904. Un tal Jacobson, que por eso viene su nombre, Jacobson, y que era un entomólogo recolector de especímenes no catalogados para otro entomólogo, igual me equivoco, creo que era en Holanda, Oudermans. Y el nombre de Barroa viene por un prestigioso sabio romano que creo recordar que se llamaba Marco Terencio Varrón, que escribió un libro, bueno, escribió más de 60 libros, pero uno de ellos se llama De Rústica y hablaba sobre cosas del campo y se le considera el precursor de la epidemiología. Así que por Varrón, Barroa, por el recolector del ácaro, Jacobson, y por el que le había mandado recolectado, Oudermans. Barroa, Jacobson ni Oudermans. Bien, desde los primeros casos de Barroa en las colmenas se registraron cerca de Vladivostok, en una región que creo que se llama Primorsky, en Rusia.
a ver, más o menos por esa zona, creo recordar. Los colonos rusos habían llevado colonias hasta esa zona donde era el hábitat normal de Apis cerana, y los mismos apiarios pues tenían colmenas de una y otra especie. Y hay que sospechar que el salto de Varroa de una especie a otra sucedió montones de veces, miles, decenas de miles de veces, hasta que por fin una Varroa consiguió integrar su biología dentro de la otra especie, que no debe de ser fácil, porque un ácaro ciego completamente que se guía por mensajes feromónicos para todas sus funciones, cualquier cambio sutil en la feromona de su huésped le impide realizar a tiempo su ovogénesis, su apareamiento y todo, ¿no? Bueno, por fin una Varroa consiguió parasitar a Apis mellifera y se extendió rápidamente por toda Rusia y después en Europa. A España llegó en el año 1985. Pero otra Varroa distinta, es un haplotipo distinto, en Japón, viajó directamente por la venta de reinas de Japón a Paraguay. O sea que este mapa es una invención. A ver si consigo entrar en este enlace. No voy a poder. Bueno, me lo va a tener que saltar. Es que este es un mapa muy interesante en que vas picando en los diferentes lugares del mundo y te va dando la referencia de qué tipo de haplotipo de Varroa y en qué fecha surgió. Pensé que me lo habían conectado, pero no puedo. Bueno, los conocimientos científicos que nos han ido transmitiendo también han estado impregnados de ciertos errores. Ya hemos hablado antes, al inicio, de que Varroa se la bautizó como Jacobsoni. Sin embargo, en el año 2000, Anderson y Trueman ya tenían sospechas previas de que algo iba mal con eso de que ese ácaro hacía daño a Apis mellifera. Porque en las islas del Índico se ve que no había, en principio, Apis mellifera, era Apis cerana o había pocas, y en todo caso el ácaro Varroa jacobsoni no conseguía hacer daños significativos a las colmenas. Pero de repente el paisaje cambió y empezaron a morirse colmenas, ¿no? En principio parece que ya en su forma hay alguna diferencia entre unas y otras. Varroa destructor la B es más ovalada y Varroa jacobsoni es más redondeada. Pero con la mejora de las técnicas de análisis de ADN, en el año 2000 descifraron el ADN de una y de otra y vieron que eran especies completamente distintas que se supone que hicieron su especiación hace más de 1 millón de años. Y entonces, en honor a... Bueno, esta gente no quiso poner su nombre en primera línea, por lo visto. Le llamaron Varroa destructor y después viene Anderson y Trueman, que eran los dos investigadores que descubrieron que Varroa jacobsoni no era el asesino. Había sido culpado con escasas pruebas. Otro error que se ha transmitido durante mucho tiempo, bueno, error entre comillas, es que los ácaros se alimentaban de la hemolinfa de las abejas, hasta que recientemente, hace 4 o 5 años, quiero recordar, Samuel Ramsey, el de la foto de abajo, hizo un estudio muy riguroso y muy interesante y demostró que el alimento de las varroas son los cuerpos grasos. Ah, pero esto tiene truco. Acaba de salir un artículo ahora mismo que dice que sí, que las varroas foréticas, que ahora se denomina más bien en fase de dispersión, sí, se alimentan de cuerpos grasos, pero las varroas que están dentro de la cría, reproduciéndose, se alimentan tanto de hemolinfa o más que de cuerpos grasos. ¿Esto qué demuestra? Pues que la ciencia es un camino, no es un destino, ¿no?
cada vez se van refutando teorías anteriores y son sustituidas por otras. Bueno, ahí veis, en esta imagen se ve mejor las diferencias entre unos y otros. Son dos especies distintas, como os he contado. Varroa destructor también parasita a Apis cerana, pero en otras zonas. Ahora veremos un mapa. Hay más de 30 haplotipos de Varroa descubiertos. Solamente 2 parasitan a Apis mellifera. El haplotipo coreano, que se pone una K, ahí, ¿ves? Yo realmente no sé por qué le llamaron coreano, porque donde se descubrió fue en la frontera de Corea, pero en Rusia. Quizá era una manera mucho más específica de determinar un lugar geográfico, ¿no? Porque Rusia es tan amplia, ¿no?, que así se definía mucho más concretamente su punto de origen primero. Y luego tenemos, como he dicho, el coreano y el japonés, que es el que viajó a América. Dos tipos de haplotipos son los que hacen daño y parasitan, tienen éxito en reproducirse en Apis mellifera. Todos los demás haplotipos se observan también ocupando colmenas de Apis mellifera, pero de momento sin éxito. Otra curiosidad es que parece ser que Varroa jacobsoni, ahora que no era el asesino, está empezando a ser capaz de tener éxito reproductor en Apis mellifera, pero eso son investigaciones bastante incipientes, en las islas del Índico, sobre todo. Bueno, esto nos podemos saltar, que es... Bueno, el haplotipo más agresivo es el haplotipo coreano, que es el que tenemos ya en todo el planeta, prácticamente. El haplotipo japonés está siendo sustituido hace tiempo ya por el coreano. Bueno, estas son algunas características de la función de los cuerpos grasos que también podemos pasar por alto, porque si no, no voy a tener tiempo como exposición. Bueno, como he dicho antes, en la divulgación apícola también hay su colección de ocurrencias. Aquí tenéis unas cuantas. Primero, que no hay un relato íntegro de la invasión de Varroa. Después, yo he oído en charlas que Varroa destructor es una mutación de Varroa jacobsoni, que no es cierto. También escucho que Varroa ha aprendido a esconderse, como que no estaba ya aprendida con la Apis cerana, de donde venía. Ya estaba suficientemente aprendida. Que ha evolucionado a foresis más cortas. Hay muchos artículos que han demostrado que la foresis, como he dicho antes, no es foresis realmente. Foresis en biología es una fase en la que un parásito es movido por su huésped. Pero en el caso de las varroas, no es un vehículo de transporte, que también, sino que es un restaurante. Ahí ella se alimenta de los cuerpos grasos de las abejas. Por eso ahora se llama a la fase de foresia, la llaman más apropiadamente fase de dispersión. También he escuchado que en Sudamérica la varroa es menos agresiva porque tienen el haplotipo japonés. Pues resulta que ahora veréis que no es verdad. Y luego lo más interesante, que voy a tratar luego con más detalle, que es las informaciones confusas sobre el crecimiento de Varroa. Eso será para el final. Bueno, aquí hay varios estudios representativos para que veáis que arriba, que es, a ver, en Argentina. Las secuencias retenidas de la población de Varroa determinan que el haplotipo coreano es cosmopolita en Argentina, o sea, es el dominante. Antes fue el japonés, cuando llegó en el año 80. En Uruguay también. Son estudios bastante recientes. A pesar de que observan diferentes niveles de daños en las colmenas, todas tienen el haplotipo coreano. Ahí lo veis. Eso en Uruguay, ¿no? Y en Brasil, pues lo mismo. En Brasil, que tienen la abeja africanizada, que sabéis que es bastante resistente
bueno, o tolerante a Varroa, pues al principio lo achacaban a que tenía muy poco éxito reproductivo el ácaro, porque era del haplotipo japonés, ¿no? Y el éxito reproductivo rondaba el 40% de las invasiones de las celdas. Pero hace ya 12 años aproximadamente, hablo de memoria, puede ser 14, vieron que en el análisis de ADN observaban que estaba cambiando el haplotipo japonés por el coreano. Y no obstante, los daños que las colmenas recibían seguían siendo bajos. O sea que no solo era el haplotipo menos eficiente biológicamente, sino era también la conducta de las abejas con respecto a Varroa lo que mantenía las infestaciones en niveles tolerables. Bueno, conclusión. No es el haplotipo japonés en el que domina en ningún lugar del mundo ahora mismo. Respecto al relato de cómo vivimos la Varroa al llegar a España, que los que lo vivimos en primera línea, pues ya tenemos el pelo blanco, todos, es harto complejo extraer conclusiones homólogas cuando hablo con mis colegas y me doy cuenta de que o nos falla la memoria o realmente tuvimos vivencias distintas o porque algunas cosas que me cuentan no coinciden en absoluto con mi experiencia, otros sí. 300.000 colmenas, creo que Gómez Pajuelo afirma que murieron en España tras la invasión. De una cabaña de 1,5 millones supone aproximadamente un 20%. Sin embargo, en Argentina dicen que llegaron a morir hasta la mitad de la cabaña. Yo sé que desde el primer día, y no era la época de Internet, yo tenía conocimiento y detalle de cuáles eran las herramientas químicas que podía utilizar para luchar la nueva peste. Y recuerdo muy bien que incluso apicultores en zonas bastante remotas, porque los apicultores, bueno, son seres relativamente misántropos, pero también tienen su querencia por intercambiar opiniones con otros apicultores. Y yo creo que desde que soy apicultor siempre he usado el teléfono o me he reunido con uno o con otro, o sea que la información de ese tipo tan relevante enseguida fue de conocimiento de la mayoría. Yo no perdí una colmena de Varroa en varios años después de llegar a España. Como yo digo, el amitraz mataba a los ácaros desde el coche. O sea, la eficiencia que tenía. O sea, cogías una tira de vileda, recuerdo, la recortabas, metías 1 centímetro cúbico por la piquera en el otoño y hasta el año que viene te olvidabas. Y los virus de las alas deformes los primeros años eran desconocidos. Entonces he buscado por ahí opiniones de otros lugares, como aquí en Alemania, igual alguno ya lo habéis leído, más o menos viene a decir que al principio la caída de ácaros era enorme, 200 ácaros diarios pone ahí, ¿no? Se veían en los fondos. Y cargas de ácaros superiores a 3.000 no ocasionaban daños en las colmenas. Esta opinión es más reciente, de Randy Oliver, que en su viaje a Nueva Zelanda, que llegó la Varroa en el año 2000 a la isla norte y el 2008 a la sur, creo, dice que se encontraba con colmenas con unos niveles de ácaros similares a los que él recordaba, parece que alguien sí tiene memoria, cuando llegó Varroa a California, donde él vive, donde las colmenas estaban atestadas de ácaros y no se morían. Fíjate que hablan en algunos casos, que supongo que serán extremos, de hasta 20.000 ácaros y más en una colmena, y la colmena viva. Porque claro, la gente dice, han aprendido a esconderse. Y yo digo, o no ves bien como yo, que ya tengo que ponerme las gafas para todo, o es que realmente hay menos. Y la respuesta debe ser que hay menos ácaros. Y muchos menos ácaros hacen mucho más daño que antes. Y esto es debido a los virus que los ácaros transmiten y que incluso se reproducen dentro de su organismo, parece ser. O sea, son un agente no solo vector de Varroa, sino también multiplicador de Varroa. Bueno, no voy a leer todo esto. Ahora se habla en Europa que 1.000 ácaros en otoño es el beso de la muerte, pone ahí.
Y antes podías tener 5.000 ácaros y no pasar nada. Bueno, aquí es un resumen de cómo se transmiten los virus que están tan de moda últimamente, ¿no? Oral, tópica, contacto, transmisión. Hay alguna que puede ser curiosa, que es la transmisión. Esto es ocurrencia, ¿eh? Pero bueno, también puede ser posible, ¿no? Las zoonosis están a la orden del día, los humanos las hemos sufrido, ¿no? La transmisión del virus de una especie a otra es posible, porque no se sabe realmente si el virus de las alas deformes, que es el que más daño nos hace, era un virus obligado o común en las abejas melíferas en un grado muy pequeño, o si realmente ha sido transportado desde Apis cerana o la posibilidad de que estuviese presente en otras especies, que las colmenas están llenas de otros animalitos alrededor, hormigas, arañas. De hecho, bueno, esto es una teoría reciente, pero ahora ha habido unos españoles que han hecho otra investigación y desmienten esto. Estos son los temas de la ciencia, que es que unos te dicen que una cosa funciona o ha funcionado de un modo y otras han funcionado de otra manera. Unos dicen que el grooming es fundamental para la resistencia a varroa y otros te dicen que el grooming ni siquiera es relevante en Apis cerana. Unos dicen que unos genes en determinada parte del genoma determinan una conducta y otros dicen que no, que son los del otro lado. O sea, que la ciencia también tiene sus viajes hasta que se llega a una unanimidad. E incluso es probable que muchas veces las diferentes versiones sean ciertas, ¿eh? Bueno, siguiendo en mi relato de varroa, de qué pasó con la varroa y por qué nos hace cada vez más daño. Aquí en España es que igual yo lo desconozco, pero la bibliografía que he buscado no he visto cosas como esta. Un trabajo en Inglaterra en la que va mostrando, a ver si puedo con el... Bien. Estas colmenas, este grupo de colmenas primero no han detectado virus. Y las poblaciones de ácaros, como veis en la columna de la izquierda, hay alguna que llega a tener hasta 10.000 ácaros, ¿eh? Y la media debe de ser, como veis ahí, en torno a los 4.000 o por ahí, ¿eh? Y las colmenas no sobreviven sin problemas. Bien, ahora tenemos cada línea representa una colmena, ¿eh? Y abajo, que no lo veréis muy bien, cada letra significa un tipo de virus. El que más nos interesa es la letra D, el virus de las alas deformes, ¿eh? Bueno, colmenas sobreviviendo, pero con virus, pero con niveles de ácaros muy, muy bajos. No sé, no recuerdo, tengo que confesar, del estudio, si los niveles bajos de ácaros eran así porque los tratamientos eran eficaces. Puede ser una de las explicaciones, ¿no? Si tienes pocos ácaros porque el tratamiento funciona, bueno, lo sabemos hoy en día, ¿no? Los virus no se manifiestan. Bueno, y todo este grupo de colmenas que han muerto, con niveles de ácaros entre bajos y muy altos, pero bueno, que todas esas colmenas mueren, ¿eh? Conclusión, que son más especialmente los virus que los ácaros lo que matan las colmenas, ¿eh? Y hay algunos lugares del mundo, como la isla de Fernando de Noboa, que no tienen enfermedad vírica de virus de las alas deformes y no tratan las colmenas, sobreviven. Aparte de que el virus de las alas deformes es el elemento más determinante del colapso de colmenas, bueno, si no hubiera varroa, hemos dicho que no habría virus. Nosotros no podemos tratar los virus. Hay que tratar las varroas y con ellas eliminaremos la transmisión vírica o la disminuiremos muchísimo, ¿no? Aparte de eso es que el virus ha mutado en los últimos años y ahora hay detectados por lo menos 3 virus de las alas deformes.
y parece ser que ha mutado a peor. No a adaptación, como recientemente escuché, que es que los parásitos buscan un comensalismo, o sea, hacer daño a su huésped, pero poco. La realidad es que los seres vivos no tienen un plan. Ni siquiera los humanos, que somos los más inteligentes del planeta, tenemos un plan. Pues imaginaros un virus o un ácaro. Las simbiosis suceden, pero suceden por un accidente, bueno, o no, porque es lógico, ¿no? Si vas matando siempre a tu hospedador, al final no tienes dónde vivir. Entonces los que son menos agresivos, al final consiguen sobrevivir. Pero plan no hay ningún plan. Aquí veis en el Reino Unido, en Alemania y en Italia cómo ha ido ocupando el espacio el virus de las alas deformes B, las columnas en azul. Han ido haciéndose desde el año 2011, que estaba menos representado, al 17 más representado. En Alemania igualmente, mira, hasta tasas que ya casi el A ha desaparecido. Y en Italia lo mismo, también la columna azul ha ido aumentando. Y con eso los daños. Y esto ha sucedido en los últimos 20 años. Y también se ha especulado, sin poderse confirmar, que si los grandes daños de allí por el año 2004, el síndrome de despoblamiento de colmenas, puede estar vinculado también a un cambio en el paisaje viral. Y no solamente a los efectos de Nosema cerana. Bueno, a ver, la foresis no solo es necesaria, no lo he terminado de contar antes, la foresis para las barroas recién nacidas es casi una parasitación obligada, puesto que sus ciclos vitales van a tan ajustados que el esperma con la que la ha examinado el macho no está maduro aún y necesita un tiempo para madurar. Y ese tiempo lo tiene que pasar alimentándose sobre las abejas adultas. O sea que es casi una parasitación obligada. Pero es que además las foresis largas son casi más dañinas para la colonia de abejas, porque la transmisión vírica es mayor. Al final produce más daños. Bueno, vamos a ir. Esto es lo que os he contado antes, de que el virus de las alas deformes está presente en muchas otras especies. Aquí hay una referencia de especies que portan este virus. 48 especies de himenópteros, 7 de avispas, bueno, una colección amplia, moscas incluso. Este era otro estudio también, más bien específico en el género Apis, de especies que portan el virus de las alas deformes. O sea, que puede haber venido de otra especie incluso. Los apicultores, con respecto a otro virus, el virus de la parálisis crónica, hemos visto en ocasiones con sorpresa que aquella colmena tiene parálisis crónica. Al año que viene, la colmena que está en ese mismo sitio tiene parálisis crónica. No quiero establecer causalidades, igual todo casual, pero claro, piensas, las hormigas, las arañas que habitan ahí, ¿serán un medio de transmisión? Bueno, esto va en el capítulo no de la ciencia, de las ocurrencias, nada más. Bueno, el ciclo reproductivo de Varroa, vamos a entrar ahora con lo de la demografía, que puede ser interesante. Yo creo que casi todos ya por repetición y aburrimiento ya más o menos lo saben. De 16-18 horas para entrar. Antes de opercular la celda de obrera entran los ácaros fundadores. En el zángano creo que va hasta 50 más o menos, 45 horas. Se esconde en la jalea. Activa su ovogénesis, activada por las feromonas que segrega las larvas. Ese es el desencadenante de la ovogénesis, que es la activación de sus huevos, ¿no? El primer huevo lo pone a las 70 horas, luego cada 30 de macho. El primero tiene que ser, no siempre de macho, por eso fallan. El primero tiene que ser de macho y normalmente lo es. Y después cada 30 horas un huevo de hembra. Vale. La maduración sexual del macho
dura 6,5 días y la de la hembra 5,5, si no lo he puesto mal. De esa manera, como el zángano nace 30 horas antes, llegan a la madurez sexual simultáneamente, prácticamente. Y bueno, esto me lo voy a saltar, ya os lo he contado. Bueno, esto todo es mentira, ¿eh? Esta diapositiva, si es fake, completamente, ¿eh? Pero estas son cosas que yo he escuchado en charlas, ¿eh? Que la varroa tiene 7 ciclos reproductivos, que tiene una foresis de 3 días o incluso de menos, que, bueno, eso es correcto, que pone, bueno, correcto con matices. Y con estos datos empiezan a hacer operaciones y voy a resumir las operaciones, pero al final es que resulta que en un mes, como pongo abajo del todo, se ha multiplicado por 4,62, según estos datos, ¿vale? No tenemos colmenas. En 2 meses o 3 están todas las colmenas de España muertas. Tiene una reproducción similar a Torpilaelas larvae, a este ritmo. Pero esto se cuenta, ¿eh? Bueno, este gráfico de Rosenkrantz es absolutamente cierto. Esto con matices. Esto es cierto. De una celda de obrera nacen... Bueno, que ponga tres huevos de hembra no quiere decir que nazcan las 3 maduras, ¿eh? Normalmente hay formas inmaduras que ni siquiera nacen, o sea, que no son viables. Normalmente se dice que nace 1,5 larvas fecundadas en las celdas de obrera y unas 2,5 en las celdas de zángano, pero como digo ahí, hay que tener en cuenta, para hacer una demografía, la fertilidad y la fecundidad. Si no, es hablar por hablar, o no una mujer tiene el potencial de tener 15 hijos. ¿Pero hay algún país del mundo que haya una media de natalidad de 15 hijos por mujer? No. O sea, que una cosa sea posible no quiere decir que sea cierta, ¿eh? Y por eso digo que todo esto son informaciones que si no se complementan con los hechos, pues confunden a los apicultores. Aquí en un estudio, por ejemplo, la fertilidad es alta. Solamente un 10% de los ácaros que nacen, hasta un 10% nada más es infecundo. Los demás son fecundos. Pero ser fecundo no quiere decir un ser humano puede ser capaz de fecundar, pero otra cosa es que tenga pareja, hay que encontrarla. O sea, fecundo el 90%, pero con éxito salir fertilizado, fecundado, solamente un 63%. Y a la columna de la derecha, pues, habla del número de huevos puestos. Bueno, estos son una comparación de estudios, digamos, introducidos artificialmente, que siempre hay una deformación de los hechos, nunca es lo mismo, y en condiciones naturales. También las diferencias no son enormes, son de un dígito nada más, por lo que veo. Ponen 3,5 huevos de media, más o menos, pero uno es de macho, o sea que en realidad ponen 2,5. Bueno, en los estudios hay matices que no son muy relevantes, más o menos son coincidentes. Esto es ciencia, esto no es ocurrencia. Las hijas no fecundadas, como hemos dicho, que son fértiles, se ha planteado mucho tiempo si son capaces de completar un ciclo, o sea, de llegar a aparearse. Bien. Entran en otra celda, tienen un hijo macho, porque no están fecundadas, nada más tienen un macho, y se aparean con su hijo. Pero el éxito reproductivo es mínimo. Ahí en esas columnas viene apareamiento edípico. Hasta un 30% logran aparearse. Pero que el apareamiento sea, digamos, eficiente, solamente un 2%. O sea que todas las varroas que no se fecundan nada más de nacer con su hermano, se consideran demográficamente como un callejón sin salida. O sea, no incrementan la población de ácaros, aunque sí, mientras estén parasitando, obviamente, ocasionan daños y transmiten virus, pero por lo menos se sabe que no crecen. Este es otro estudio interesante sobre la fecundidad de
de Varroa. A ver si puedo manejar el cursor. Porque claro, hemos dicho antes que era falsa esa información de 1,5 ácaros fecundos cada 15 días por hembra fértil, por madre fundadora. Bien, en este estudio, abejas europeas, los diferentes casos de fracaso en la multiplicación de los ácaros. Muerte de la madre, un 2%. Estos son los que tienen éxito, un 63%, similar a las diapositivas que os he enseñado antes. Descendencia no fecunda, debido a la muerte del macho. Estas os he dicho que pueden entrar luego en una celda, pero que al final demográficamente no suponen ningún incremento. Y otras hembras no fecundadas por otros motivos. En otros casos solamente ponen machos o no tienen descendencia, sencillamente. Al final, la media del 100% es que una hembra madura. O sea, de cada 100 ácaros que entren en las celdillas, van a salir 100 hembras, 100 hijas fecundadas. No, 100 hembras fértiles, pero solamente un 0,9, o sea, un 90% fecundadas. Se coincide con el gráfico que os daba antes del 90%. O sea, que la reproducción de Varroa en las abejas no es fácil, como vi recientemente en una charla, que lo tiene muy fácil, que el macho está allí mismo, que cohabitan en un espacio muy estrecho. Pues no son muy exitosas. Afortunadamente, aún así, nos matan las colmenas, pues imaginemos si tendrían los números que comentan por ahí. Hay algunos detalles que cuando una colmena está desnutrida, la Varroa puede ir más deprisa. Esto no debería de ir, pero bueno, no sé por qué lo he colado. Cuando una colmena está desnutrida, el ciclo de metamorfosis se alarga y por lo tanto el tiempo de posible fecundación de las hembras se alarga algo. Entonces eso hay que considerarlo. En general, este es el ciclo de Varroa más normal, pero bueno, tampoco... Estos son todo aproximaciones. 5 días de foresis y 12 días dentro de la celda. Pero esta diapositiva también es otro fake. Multiplicamos aquí el éxito reproductor, una fundadora más 1,5 hijas. Si tienen 2 ciclos y medio reproductivos, a ver si logro que lo capten, quiere decir que cada ciclo va a morir el 40% de las Varroas fundadoras. 0,4 por 2,5 nos da la unidad, ¿no? Cada ciclo muere, de cada una que entra, de cada 10 que entran, mueren 4, o sea, un 0,4%. Pero aún así, el número se nos dispara. 2,1 Varroas por cada ciclo reproductivo. En 34 días, 4,41 multiplicado por 4,40. Bueno, colmenas muertas también. Imposible. Bueno, esto es un resumen de todas las incidencias en la reproducción. Podemos saltárnoslo. Bueno, ahora vamos a irnos aproximando a datos más fiables. Fracasos en la reproducción, un 30%. Por los diferentes motivos que he explicado. Solo pone huevos de macho, solo de hembra, al final, solo el 70% de las Varroas van a lograr fecundarse y van a tener una media de 1,45. Luego van a generar poco más de una Varroa fértil, nueva, más 0,6 de la madre, porque hemos dicho que muere un 40% cada ciclo, nos daría que cada ciclo reproductivo, la madre con la hija salen 1,6, que imaginamos que son, como he dicho antes, 1 más 1,5, 2,5. Fíjate qué diferencia entre unos números y otros. 1,6. Pero tampoco cumplen los números, eso es un exceso de números. Porque si nos dicen que la Varroa se duplica cada mes, porque lo curioso es eso, que te dicen 2 más 2 más 2 más 2 más 2 igual a 4. O sea, te dicen tantas Varroas salen cada vez más la madre, tantos ciclos reproductivos, empiezan a sumar y luego, no, luego te dan la contestación y resultado correcto. Se doblan al mes. Joder, pero se me ha ido diciendo todos estos números que se van mucho más allá. Un poco de coherencia, que los apicultores no sabemos mucho de matemáticas, pero hombre, estas matemáticas elementales están al alcance de cualquiera, ¿no? Mira, la foresis también es muy importante saber cómo varía a lo largo de la campaña. Es fundamental. Creo que en el
en este gráfico, abajo lo ponía, efecto de la densidad. La foresis, me salta una diapositiva atrás, hay un artículo que dice elección o azar. O sea, las abejas se introducen activamente, o sea, los ácaros se introducen activamente en una pupa o es una cuestión de casualidad. Es cierto que alguna vez los apicultores hemos visto algún ácaro moviéndose sobre las celdillas y alguno falsamente deduce que es una decisión activa, buscar dónde meterse, pero no, eso es un accidente, ¿eh? Lo normal es que la nodriza, cuando entra en la celdilla, el ácaro decida entrar en función, dicen, de la emisión feromónica de la larva. Pero resulta que la emisión feromónica de las larvas parece ser que son muy poco volátiles, o sea, que no viajan muy lejos. Y otra manera de explicar cuándo me meto es la distancia entre la pupa y el extremo de la celdilla, porque ahí la emisión está próxima y entonces la capta y entra. Pero parece ser que es azar, o sea, entran azar, a ver si me explico. Si vas muchas veces a un lugar, pues al final igual encuentras algo, ¿no? Entonces, en la fase de crecimiento de la colmena en primavera, que la proporción, es una cuestión de proporciones entre abeja nodriza y larvas de la edad adecuada disponibles. Cuando hay muchísima cría en relación con la población, las foresis son cortas. Pero cuando llega el verano, que hay más nodriza desocupada porque baja un poquitín la cantidad de puesta o ha aumentado más las de abejas, las posibilidades de llegar a las celdas son menores y entonces las foresis se alargan. Esto es importante a la hora de decidir hacer un tratamiento de impacto, ¿no? Esta columna de Randy es las fechas en las que tarda en doblarse la población de abejas según el crecimiento diario. ¿Veis? Con el crecimiento diario más alto, que es en primavera, 29 días, pero tengo otro gráfico que está mejor. A ver, ahí. Bien. Bien. Importante saber el porcentaje de ácaros foréticos para hacer una sublimación, por ejemplo, ¿no? O un tratamiento de choque, porque si tengo nada más un 20%, pues si tengo un 40%, ya es el doble, ¿no? Ya consigo mejores resultados, ¿no? Como veis, según la época del año, tenía que tener esto en el puntero mejor, porque así me vuelvo loco. A ver. Durante la época de máximo crecimiento de la colmena, por ejemplo aquí en abril, en su zona geográfica, el crecimiento de Varroa es mucho más rápido, ¿eh? Y consecuentemente, porque hay más la foresis es más corta, hay más ácaros dentro de las celdillas, también hay una población de zánganos mayor, ¿eh? Y entonces el crecimiento es más rápido, ¿eh? En esos momentos, tengo que volver a la de atrás, en esos momentos es cuando la duplicación de ácaros requiere menos tiempo, ¿eh? Es entendible, ¿no? Sin embargo, cuando nos aproximamos al verano, ahí tenéis en junio, julio, pues que ya hay un 37% de ácaros foréticos, 35, 40, 44 en agosto. Yo creo que aquí puede ser muy similar en estas zonas. Entonces ya con un 40% de ácaros foréticos, pues hacer un tratamiento de choque, de impacto, puede tener algún sentido. Pero en primavera, con un 22 o un 23%, los resultados son muy limitados. Si vas a sublimar, vas a tener que ir 6 o 7 veces, ¿no? Vamos a ver, esto es también muy interesante. Este año tenemos en Aragón, donde yo vivo, unos niveles de varroa desconocidos. O sea, en mi vida he visto tantas varroas en el mes de febrero, ¿eh? Tengo colegas y de los que considero buenos apicultores, y los considero así porque lo son, entendiendo buen apicultor que el que se le mueren pocas colmenas y el que tiene en el almacén siempre tiene 1000, ¿no? Hablo de estos apicultores, son los que busco referencias. Pues me están hablando algunos de parasitación en zánganos de 80%. Están reiterando tratamientos de amicel uno tras otro, el tercero, el cuarto, pues no saben cómo bajarlos, ¿no?
Bueno, esto como introducción a lo de los zánganos, para testar la varroa. ¿Eh? En el zángano lo mejor es mirar en abeja adulta. Lo mejor para mí es utilizar el alcohol, pero matar abejas tampoco es muy agradable. Luego, por lo tanto, casi es más interesante refinar la técnica del análisis con CO2, que además no te requiere una diligencia y un cuidado tan grave para no coger la reina, ¿eh? Y cada uno hacer sus correlaciones, ¿no? Hacer un test de CO2 y hacer con algunos el de alcohol y valorar para ver las que han quedado vivas y conseguir establecer una correlación de una infestación real, ¿no? Pero es muy rápido y muy informativo desopercular zángano, mucho. Pero claro, no hay que desopercular 4 zánganos en la esquina. Porque una de las cosas curiosas en algunos trabajos que no he presentado aquí es que dicen que las varroas como que se aglutinan en la cría en zonas de la colmena. Esto a mí me choca con lo anterior, porque si hemos dicho que es cuestión de azar, ¿por qué no está regularmente repartido? Bueno, esto queda ahí entre interrogantes. Por eso es mejor que si miráis la cría de obrera o de zángano, desoperculéis en diferentes regiones de la colmena, en un par de sitios o 3, para establecer un valor más real. Y si tenéis bastante zángano, no desoperculéis 10 o 12. Desopercular, todo el día con el cuchillo estoy. Cada 3 o 4 colmenas, 200 o 300 zánganos. Tenéis que saber que la parasitación, bueno, aquí hay una información al respecto. En el 5% de la cría de zángano puede nacer tantas varroas, madres más hijas, como en el 95% restante de las celdas de obrera. Pueden nacer. No significa que pueden entrar las mismas, porque nacen una varroa más en las celdillas de zángano que en las de obrera, ¿no? Bien. ¿Por qué invaden más las celdas de zángano? Se hace mucho hincapié en que son más atraídas por las feromonas que el zángano emite, y sería coherente con el hecho de que la carobarroa proviene de una especie en la cual solo puede parasitar los zánganos. Casi no parasitan la obrera con éxito nunca en Apis cerana. O sea que habría alguna manera de pensar que eso es cierto, pero hay otras explicaciones mecánicas que son igual de coherentes, y ahí están. Si hemos dicho que invaden en un tiempo 2,5 veces más prolongado, son susceptibles las celdas de zángano de ser infectadas, tienen 2,5 veces más de posibilidades de entrar ahí. Si aparte de eso, el peso del zángano, luego disminuyen de peso. Cuando más pesan las abejas es cuando perculan la celdilla. Luego en el proceso de metamorfosis van perdiendo peso. Pero cuando los aperculan pesan eso. Y resulta que también 2,5 veces más, no sé si lo he calculado bien, sí, más o menos, pesa el zángano. Luego ya son 5 veces más de posibilidades de entrar en la celda de zángano. Porque las están alimentando, hacen muchas más visitas, muchas más abejas a alimentarlas. ¿Entendéis? Y luego son más grandes, luego más espacio geográfico también para encontrar el lugar donde meterme. Multiplicas todo eso y te da que solamente por aspectos mecánicos 10 veces más de posibilidades de invadir una celda de zángano que una celda de obrera. Como muchos autores hablan de hasta 12 veces, pues vamos a atribuir al mensaje feromónico de las larvas el otro porcentaje. Pero yo cuando desoperculo zángano me cojo, otros dicen que es 8 veces más. Esto no son ciencias exactas, pero bueno, yo me cojo un valor medio, 10 veces más de ácaros en los zánganos que en las obreras. Entonces, cuando desaperculo y tengo un 50% de zánganos parasitados, ojo, un 5% en obrera. Esto, problemas. Pero un 20%, incluso en zángano, todavía estás ahí para preocuparte, pero no para volverte loco. No, pero para actuar, O sea, un 20% será un 2% en obrera y ya tienes que pensar que tienes que actuar. Pero imaginaros, ¿no?, que normalmente nos asustamos mucho en cuanto vemos un 5% en los zánganos, ¿no? Bueno, esto tómenlo así con un grano de sal, o sea, pero bueno, que son mediciones de tasas
de tasas de infección que pueden ser valiosas para tomar decisiones de manejo. Tengo un buen amigo que le gustaba recortaba en el alza un trocito en el panal de 10 por 10 y pensaba que estaba controlando Barroa, porque allí hacían celdillas de zángano, subían la reina. A mí me extrañaba que subiera al alza a ponerlo, pero bueno. Dice que subía, las colmenas estaban potentes y se orinaban de zángano. Y entonces lo dejaba, no sé, 25... No, tenía un plan muy raro. Cada 12 días lo quitaba. Bueno, vamos a ver. Si tú quieres, con esta acción, hacer un control de Barroa, entendamos que por lo menos tendrás que mantener los niveles mes tras mes, ¿no? Sino que no estás controlando mucho, ¿no? Y para conseguir eso, ni siquiera ese panal es suficiente. Ha hecho el cálculo aproximado. Un cuadro Langston tiene 7.000 celdas de obrera y 4.400 de zángano. Esto me lo tengo que leer, porque lo he pensado, pero no lo he memorizado bien. Si la tractabilidad de la celda de zángano es 12 veces mayor que la de obrera, para capturar con un cuadro de trampa, tienes que ofrecer una relación de larvas de celdas susceptibles de ser invadidas 12 veces mayor. O sea, tienes que hacer la ecuación de cuánto te hace falta y en una colmena Langston me sale que más de un cuadro completo es necesario para cazar zánganos. Entonces, cualquiera de esas cosas te sirve algo, pero no te está... Sigue creciendo la población de Barroa mes tras mes. Estas cosas hay que saberlas, porque uno piensa que está haciendo algo eficiente, como mi amigo, y digo, joder, son matemáticas elementales. Oye, ¿qué hora es? Porque quiero hablar del último tema, que es interesante, y me voy a saltar cosas y veo que la hora... ¿Eh? 12, pues voy a tenerme que saltar estos detalles de cómo funciona la Apis, o sea, la Barroa en Apis cerana y Apis mellifera, que más o menos es de conocimiento público. Y voy a pasarme al control de Barroa. Bien, vale, ahí. Bueno, este es un librito de... Yo esto de eliminación de cría, en cierto modo, lo he hecho hace años, sin haber leído ningún libro ni nada. Por ejemplo, he sacudido miles de núcleos las reinas con las nodrizas. Bueno, sacudes todo, luego la pecoreadora vuelve a la colmena, ¿no? Pero es una manera de, en la madre, eliminar la cría, ¿no? Y he comprobado siempre los resultados extraordinarios de este manejo. Y bueno, esto tiene muchas facetas, ya lo veréis. No sé qué pasa con la abeja cuando la sometes a un estrés así. Otra ocurrencia, no es ciencia. Cuando la sometes a un estrés, a veces, como tenga oportunidades en el campo, ¿cómo es capaz de retomar su vigor? Y más cuando le has quitado su carga de ácaros con un manejo, claro. Eso también debe de ser un elemento dinamizador importante. Pero me temo, me supongo, otra ocurrencia, que como dice el refrán, lo que no me mata me hace más fuerte, que esto debe de ser de aplicabilidad a la mayoría de las especies. Las que tienen un problema tienen que invertir a posteriori todo su potencial para superarlo o se mueren. Y creo que ocurrencia que hay algo de esto en las abejas. Este es un librito que acaba de publicar Ralph Bussler. Es un opúsculo, es un libro muy pequeñito, pero está en inglés. Pero bueno, igual que no sepa inglés, hoy en día con el Kindle y un traductor, igual tiene muchos gráficos, es muy pedagógico. También tiene varias charlas en internet muy interesantes. Ralph Bussler, ese creo que viene, no sé si podéis leer bien el nombre, R-A-L-P-H Bussler. Bueno, si tomáis el título del libro y lo metéis en internet, encontraréis su nombre. Tiene una serie de charlas en la Asociación de Apicultores Británicos sobre Barroa y sobre este manejo de gran interés. Así que recomiendo profundizar en esto. Bueno, es una manera de manejar Barroa de otras maneras, o sea, con manejos. No está descartado el complemento con productos de síntesis o orgánicos o lo que sea, pero es que la variación que ofrece la retirada de cría es enorme. O sea, y cada apicultor
si decide implementarlo, ya veréis, tiene que tomar decisiones específicas según la época del año, lo que pretende, si pretende hacer miel o hacer núcleos. Hay mil maneras de usarlo. Bueno, esto lo he sacudido hace unos días. Qué malas. Bueno, las fotos están un poco revueltas. Tengo unos núcleos nacional ingleses, que son estos, que un cliente me dejó tirado con 200 núcleos sin vender en Inglaterra y ya los quiero eliminar ahora definitivamente todos. Y lo que he hecho con este núcleo pues es sacudirlo en una colmena Langstroth, ¿vale? Toda la cría que le estoy quitando se la voy metiendo en estos, los pongo de alza y luego dentro de unos días voy a sacudir toda esta abeja. Cuando nazca la abeja, bueno, nazca la abeja no, que tiene la reina, sacudiré toda la reina en otra colmena, dejaré que hagan una reina y lo terminaré eliminando. Bueno, el tema es, suprimo la cría de este núcleo y la concentro en este. Elimino los problemas al pasarlo aquí, porque hago un tratamiento y se supone que con todo el ácaro forético va a ser eficiente, pero traslado el problema aquí. Luego esto requiere una solución, Pero bueno, también le añado abejas por nacer, o sea que los coeficientes tampoco se van a incrementar con inmediatez en exceso. Bueno, esto es más de lo mismo, va sacudiendo en las cajas. No os podéis imaginar una colmena de estas, no me ha dado tiempo a hacer fotos. Esto fue hace 14 días, esto seguro que tiene 3 cuadros de cría ya, seguro. O sea, porque funcionan, bueno, le añadí unos trozos de miel y un poco de jarabe también, eso es verdad. Bueno, hay muchas maneras de aplicar esta técnica. Yo voy a contar algunas de ellas nada más. Pero la esencia es, quiero tratar sin cría, pero quiero aprovechar la cría. Puedo también mandarla a la caldera y fundirla. Puedo rascarla, que es bastante desagradable, pero también es eficiente. O puedo salvarla. Vamos a ver, cuando voy a un colmenar a hacer este manejo, si veo alguna colmena muy parasitada, esos cuadros de cría los meto en una caja al almacén a fundir. Pero si veo parasitaciones limitadas y que pueden superar, ¿cuánto es eso? Joder, pues ni yo mismo tengo una respuesta exacta, pero yo juraría que un 5% de parasitación puedo aprovechar esa cría. Y hasta en primavera, en verano igual no tanto, porque los virus van ya por encima. Pero en primavera hasta un 10% de cría parasitada igual la puedo aprovechar. De ahí para arriba ya me plantearía, ¿cómo lo valoras esto? Joder, esto hay que tener muchos años de las 60.000 horas, no tantas, pero unas cuantas, de mirar colmenas y decir, esta colmena, yo abro una colmena y digo, esto tiene varroa, sin ver nada. Y casi siempre, de soperculo, sí, está a tope. Claro, eso hace falta unas horas de manejo. Bueno, a ver si lo entendéis. Aprovechar la cría. Dejar unas colmenas sin cría para hacer tratamiento y aprovechar la cría en otras. Yo, como hago muchos núcleos, que es casi la mitad de mi negocio o más, pues en primavera me es muy conveniente y con algunos colmenares lo hago, que esto es otra cosa. Los que nos subimos aquí apicultores a contar cosas, normalmente contamos lo mejor. Cómo hay que hacer las cosas. Pero luego tienes un plan que nunca puedes cumplir, que vas al colmenar y no puedes hacerlo. No tienen el vigor suficiente, no hay entrada de néctar, mis clientes quieren los núcleos ya. Pero bueno, voy a contar lo mejor sabiendo que no siempre se puede hacer, ¿vale? Bien, concentración de cría. Este es un colmenar que me lo encontré en el mes de marzo, hace 2 años o 3, con niveles de ácaros preocupantes. No para decir un colmenar perdido, colapsando, ni nada así, pero eran 70 colmenas, había un grupo de 3 o 4 así salteadas, que esas la cría directamente a la caldera. Las demás lo que hice es, de cada 5 colmenas, en 2 agrupaban toda la cría. No estaban aún excesivamente vigorosas, porque si no, casi con lo de una colmena te va a otra, casi no tienes... Pero bueno, eso también tiene su tema, Hay colmenas que reciben la cría y estas se quedaron nada más con un cuadro de cría abierta. Por si en el manejo me había cargado la reina, un cuadro de huevos. No soy riguroso. Si hay un corrito en una esquina de cría operculada, mejor sería rascarlo, pero bueno,
que son 100 larvas allí, tampoco me vuelvo loco, que tenemos muchas colmenas y vamos haciendo los manejos lo más rápido posible. Si ustedes tienen más tiempo, bueno, si pueden dejar nada más la cría abierta, tanto mejor. Eso sería lo óptimo, ¿no? Pero, bien, al cabo de 20 días volví a estas colmenas y hice 4 núculos de cada colmena. Con lo cual, la varroa que se había concentrado en las colmenas con alza, ahora quedaba dispersa en núculos donde sus reinas se tienen que fecundar. Luego van a tener un parón de puesta largo que puedo aprovechar para hacer el tratamiento. El problema es la porción que se queda con la reina, pero ya va a ser una porción pequeña de 3 cuadros, que esa sigue, la varroa va a seguir creciendo, ¿no? Ese tiene un trabajo específico, que ustedes pueden imaginar 1000 cosas. O sea, puedo volver a hacer una concentración de cría con esas en otro sitio, o puedo vigilarla con más rigor y hacer más tratamiento y estar encima de ellas. Como digo, las posibilidades son grandes. Y las colmenas sin el alza, poco después les hice núcleos también. Y estaban perfectas. La varroa me la pulí. En meses no supe nada de varroa en esas colmenas. O sea, esto es un manejo para mí, para hacer núcleos, pero que vosotros también podéis utilizar. Bueno, estos son gráficos de Busler, que se los he copiado de su presentación, por eso no están muy bien, que son las diferentes opciones. La cría son los cuadritos en negro, que tienes la opción, pero este es otro manejo, que ahora voy a contar. Tienes la opción de fundirlo o quieres aprovecharlo. Esto es en verano. Lo hacen en Alemania algunos apicultores, porque yo cuando alguien dice en Argentina, en Alemania, en Francia, en España, digo, pues en España habrá 100 manejos o 1000 o tantos como apicultores. Y en Alemania y en Argentina lo mismo. Un grupo de apicultores importante, incluso profesionales en Alemania, está haciendo este manejo. Y le llaman recolectores de cría. Creo que no va a tener imágenes muy convenientes. A ver. Pero bueno, os lo voy a contar. Es que esta semana tengo un jambrazón y quería acabar la presentación y no he podido. He estado recogiendo enjambres. Bueno, lo voy a explicar que es sencillo. Esto es quitar la cría a todas las colmenas, o la fundes o haces, pero lo hacen en verano, esto es muy importante, lo hacen a partir del mes de mayo, ya con las temperaturas más altas. Hacen torres de cría. Todos los cuadros de cría los meten en cajas y acompañan cada cuadro. Él dice que con una media de entre 300, 400 abejas por cuadro para poder cuidar esa puesta y calentar también. Que hay que recordar que las mismas abejas en su pupación tienen un calor metabólico que producen, que no es suficiente si las temperaturas son frías, pero que debe ser bastante importante. He intentado buscar bibliografía al respecto, he encontrado algo, pero aún no lo he descifrado. O sea, sería muy bonito que alguien hiciera un trabajo a 10 grados, la cría madura, genera tanto calor y necesita un complemento de tanto que puedo conseguirlo con una colmena de poliestireno o con tantas abejas cuidándolo. No he visto ningún trabajo así. Pero veo, porque el otro día he hecho enjambres y he juntado cría en colmenas de Adán, he pasado un núcleo de Adán potente a punto de enjambrar a una colmena de Adán, le he añadido 3 cuadros de cría abajo, le he puesto un alza de Adán, he puesto 4 cuadros de cría de Adán encima, he visitado al día siguiente y al siguiente para observar si había pupas muertas, que enseguida las ves, que no pueden cuidarlas, que están en la piquera, y he visto que no ha pasado nada. O sea, el potencial de generar calor, las abejas, es muy importante y no lo sabemos con certidumbre. Y si a eso le añades en el alimentador un poco de jarabe, que es muy estimulante de la actividad, y la actividad propicia, obviamente, el movimiento, propicia calor. Bien, los colectores de cría. Como os digo, lo hace en verano. Hace torres de cría y después con eso puede hacer sin reina. La reina se ha quedado sin la cría con todas las abejas en la colmena. Y en otro lugar ha hecho los colectores que luego puede utilizar para hacer núcleos, y se me ocurre que igual también podía utilizarlo como paquetes. O sea, claro, van a hacer reinas. Hay que tener cuidado, no vaya a ser que haya jabardos y quieran volar con tanta población. Hay que hacer un pequeño control. Pero lo curioso
son las conclusiones. El efecto de la retirada de la cría en la fuerza de la colonia en invierno, a la izquierda están las del control, a la derecha las que les ha quitado la cría, y es muy similar. Y estas, las de la izquierda, han estado sometidas a intensos tratamientos químicos. Pero lo más interesante es lo de la producción de miel. Y esto no lo hagan con todas sus colmenas y luego me echen a mí la culpa, pero es muy interesante. El pico de la producción de miel en esa zona en concreto era el 10 de julio. ¿Vale? Entonces, hacen este manejo de retirada de cría el 20 de mayo. La producción de miel muy escasa, la columna de la izquierda. Pero si lo hacen un mes antes, la producción de miel ya se asimila a las del control, que son las de la derecha. Ya se acerca. Pero si lo hacen 10 días antes, produce más miel. Yo, como dicen, ahí lo dejo. Yo voy a hacer algunos experimentos. El argumento es que ya tiene la colonia toda la abeja necesaria para hacer miel. Le quito toda la cría, menos bocas a consumir y todas las abejas a producir miel. No es descabellado. Nosotros hemos hecho manejos de coger toda la abeja de una colmena porque querían empezar a enjambrarse, sacudir reina y todas las abejas en otra caja, recibir el vuelo, llenarse de miel de arriba abajo en 15 días. Y eso que dicen que es muy importante la estimulación de la reina para que una colonia funcione con eficiencia. Pues que la realidad es esa. O sea, que esto no es descabellado que pueda suceder. Pero anoche le estaba dando vueltas al tema de por qué y al final me di cuenta de por qué. ¿Por qué? Ahí va, la columna de la izquierda, que lo han hecho el 20 de mayo y la floración principal es el 10 de julio, o sea que son 50 días, ¿por qué esa colonia no ha alcanzado el vigor de la testigo en 50 días? Y claro, me di cuenta. Así intuitivamente yo diría que tenía que alcanzarla, porque yo vendo núculos el 15 de mayo y a primeros de julio están llenos de abejas, tienen su máxima población. ¿Cuál es la máxima población que puede alcanzar una colmena? Pues si viven 30 días es muy fácil. Multiplicar 30 días por una postura diaria de 1.500 huevos de una buena reina, que eso de los 2.000, los 3.000 son excepciones y se dan en periodos muy cortos de tiempo, multiplicas 1.500 por 30, 45.000 abejas. Eso es uno que tiene 35, 40.000 abejas, eso que son... ¿Y cuántas son abejas son esas? 2.000 abejas por cuadro lastron, luego son 20 cuadros, 2 cuerpos bien cubiertos de abejas. Eso es. Y yo me preguntaba, ¿no le da tiempo a conseguir ese número de abejas? Si un núcleo en esa fecha supera a una colmena sacudida que tiene 20.000 abejas, pues sí, la supera. Hice los números ayer por la noche en la cama y digo, tela, es cierto. Lo he escrito por ahí, a ver si lo tengo por ahí. Bueno, empecé a escribir. El número para mantener el máximo potencial de puesta de una reina son sencillamente 6.000 nodrizas. Porque una nodriza va a alimentar a 2 larvas y media y le he puesto un periodo un poco largo, 10 días. Normalmente están de nodrizas algo menos, 7, 8. Pero bueno, estos son números así, digamos, un poco genéricos. En biología no hay nada estricto. Entonces, si cada larva... cada día se encarga de alimentar 0,25 larvas cada abeja. Luego, se necesitará para mantener ese potencial de 1.500 huevos de la reina 6.000 nodrizas. Y si la tercera parte de la población de una colmena son nodrizas, necesitamos una colmena llena, la cámara de cría, 18.000 abejas, 20.000 hemos dicho, 2.000 por 10, 20.000. Bueno, necesitamos una cámara llena para alimentar a la reina y a los huevos que va a poner. Pero esas nodrizas no van a ser eternas. Y en un momento va a haber un declive. A ver. No van a poder estar 20 días hasta que nazca la primera ejerciendo esa función. Y no porque no puedan. Porque una abeja nodriza puede perpetuarse en su labor. Realmente, cuando dejan de ser nodrizas y son abejas de otras funciones en la colmena de mediana edad que se llaman, es porque las que van naciendo
las van empujando, las van echando, ¿no? Y también porque van muriendo pecoreadoras en el campo y hay que reemplazarlas. Entonces hay un movimiento de las abejas hacia afuera. Pero si pudiera, o sea, pueden estar desde el punto de vista teórico como nodrizas 30 días, sí. Pero los hechos es que las pecoreadoras, como indico ahí, transmiten una feromona en el tiloleato que cuando descargan el néctar a las recolectoras, les están diciendo somos suficientes. Y entonces ellas siguen como recolectoras y abejas de mediana edad en el nido, ¿no? Pero esa población va muriendo a diario, las pecoreadoras, y el tiloleato les va faltando. Y entonces las abejas de mediana edad saben que hace falta gente en la calle. Y si ellas se marchan fuera y las otras son empujadas, pues hay un movimiento de todas las abejas hacia afuera, ¿no? Entonces, ese montón de abejas que hemos acudido en la caja no puede mantener la cantidad de puesta y por eso Ralph tiene razón, que yo pensaba que no, que esos días no son suficientes. Si lo hubiera hecho el 1 de mayo, 15 días antes, sí. Pero el 15 de mayo no llega con la abeja suficiente. Bueno, no sé si les aburro con tantas conjeturas, pero me he saltado aquí cositas, a ver. Bueno, no sé, yo creo que podemos empezar con las preguntas, pero no sé si ha quedado un poco el concepto de la retirada de cría, de aprovecharla en los colectores de cría, de limpiar las colmenas. Si alguno tiene ocasión de escuchar a Ralph en sus charlas o conseguir este libro, se lo aconsejo, ¿eh? Y es darle vueltas a cómo manejar la barroa sin cría, obviando cosas más dramáticas como el rascado o el fundido de los cuadros, ¿eh? Y creo que ofrece posibilidades enormes, ¿eh? Pero, por ejemplo, otra posibilidad, el final de verano. Tengo abejas suficientes en las colmenas, tienen 2, 3 cuadros de cría. Tengo abejas. Ese es el problema, que en muchas zonas de España llegamos a septiembre y no hay abejas. Cuando veo los manejos de los argentinos con colonias atestadas, con eso yo hago lo que quiero. Le quitas la cría, la fundes, la pegas una patada, eso, haces lo que te dé la gana. ¿Cuál es el mínimo de abejas? Esa es la pregunta que debemos hacer para hacer manejos rigurosos de este tipo. Pero es que hay dos cosas. ¿Cuántas abejas mínimas y qué estado sanitario tienen esas abejas? No es lo mismo 4.000, o sea, 8.000 abejas, 4 cuadros de abejas del girasol, que de una floración que sean con pólenes más gratificantes y nutricionales. Entonces, es que lo bonito de la apicultura es que cada uno tiene que inventar su manejo en su momento y en su lugar. Yo diría que 10.000 abejas, 5 cuadros, es excelente. Con eso puedes hacer lo que quieras. Aunque le sometas al estrés de quitar los cuadros de cría que llevan varroa y virus también, con un nuevo inicio y un poco de ayuda a esa colonia, no penséis que tenga que subir a 8 cuadros, que no tenemos otoñadas para eso. Pero podéis invernar bien con 5 cuadros de abejas sanas, porque van a criar, y van a criar abeja sana. Y esa es otra, cuando llega el invierno, algunos dicen, tiene que haber 3 cuadros de abeja o 4 en la colmena para la población de invierno. Yo multiplico 5.000 por 4, 20.000. ¿20.000? No necesito tanto. Últimamente invernamos bien con 10.000 abejas y somos felices con 14.000, 7 cuadros. Eso es la bomba, ¿no? Entonces, cuando empiezan a criar en agosto la abeja de invierno, si le quitas toda esta cría que puede albergar varroa, si te va haciendo una cría sostenida de 2 cuadros, un par de meses, ya está generando la abeja de invierno. O sea, aunque ese núcleo que has dejado en un núcleo no aumente en exceso o solo se mantenga de abejas, va a estar haciendo una abeja sana. Y toda esa cría que has concentrado en otras colmenas, no has tenido que matarla, manejo específico de eso. Lo ideal, pero lo ideal, como digo yo, es enemigo de lo bueno, sería que las colmenas en la cría se queden en un apiario y las colmenas... No, esas te las llevas, se pesan menos. Y las colmenas con la cría se quedan allí, ¿no? Para que no haya contaminaciones cruzadas. Pero eso, si tienen muchas colmenas, es imposible. Sabes que unas tienen la cría y otras no, estate vigilante, ¿no? Para reducir los niveles con manejos posteriores. Bueno, si tenéis alguna pregunta que hacer, pues espero que hayáis aprendido algo, un poquitín, y no hayáis perdido vuestro tiempo inútilmente.
¿No hay ninguna pregunta? ¿O no se ha enterado nadie de nada? O... Jo, antes de que digas nada, te voy a decir una pregunta muy interesante, Koldo. Venga, súbete ahí, venga. Rápido, que nos van a echar. Como las abejas nodrizas que van empujando a las demás para la calle. Y del enjaulado, que había unas fotos Sí, chulas. es que no me da tiempo. Yo quería más centrarme en el otro manejo. El enjaulado es otra opción, ¿eh? Muy viable, pero muy técnica. Es que todo el mundo no sabe encontrar las reinas, ¿eh? Y también el enjaulado hay matices, porque, por ejemplo, Randy sugiere que el enjaulado se puede reducir mucho, ¿eh? A ver si tengo un gráfico de él. No sé dónde se ha quedado. Este. No hace falta que esté 25 días. Si tú quitas a los 15 días la reina, la desenjaulas, quedan 6 días. Si te preocupas de matar el poco zángano que haya en esa época, quedan 6 días de nacimientos. Y las primeras celdillas operculadas van a ser dentro de 9 o 10 días. Tienes ahí 4 días, los calculas, que puedes hacer el tratamiento. Si lo haces de 17, pues un día más tienes. No hace falta irse a los 25 días. Pero ¿cuál es la ventaja de los 25 días? Que los ácaros más tiempo sin poder reproducirse son más ácaros que van muriendo a diario, ¿eh? También es una ventaja. Eso cada uno tiene que decidirlo, pero a mí ese manejo yo no podría hacerlo. O sea, yo encuentro reinas muy bien, que he pintado miles de reinas, pero es que requiere mucho tiempo, ¿eh? Y a mí no me cuadra, vamos. Lo que pueda hacerlo, estupendo. No, pero yo con la mano de obra con la que cuento y con la mía que empieza a entrar en declive, no puedo hacerlo. Me inclino más por manejos del otro tipo. ¿Alguna otra pregunta o damos paso al siguiente ponente que seguro que va a ser más interesante?